buenas. En esta ocasión vamos a dar una clase magistral acerca de lo que son las líneas de transmisión. El grupo está conformado por María Peraza, Laura López, Leonardo Sarmiento y mi persona, Jorvin Alvarado. Cabe destacar que una línea de transmisión es un material de estructura uniforme que sirve para transportar energía de radiofrecuencia desde un punto a otro. Una línea de transmisión eléctrica es un conjunto de torres y cables, estos últimos denominados conductores, que llevan la energía eléctrica desde las centrales de generación hasta los centros de consumo. En otras palabras, transportan la electricidad para que sus usuarios finales, como por ejemplo, los hogares, hospitales, escuelas, industrias, entre otros, puedan disfrutarla. Y las subestaciones son el lugar al que llega la energía a través de las líneas de transmisión para que sus niveles de tensión sean modificados y así facilitar su transporte y distribución a los usuarios finales. Una capacitancia de 115.62 picofaradios, una resistencia de 6.3 ohmios sobre metro y una conductancia de 5 milímetros de metro. Y la frecuencia de la de los picos y la de 8 Hz. Primero vamos a calcular lo que es la impedancia característica. La impedancia característica rápidamente es entre la diferencia de potencial aplicada y la energía absorbida por la línea. Utilizaremos la siguiente fórmula. Dice que la impedancia característica va a ser igual a la raíz de la fracción resistencia más la reactancia inductiva entre la conductancia más la reactancia. Teniendo estos valores, tenemos 6.3 valor de la resistencia, 2000 por 10 a la 8 J por 289.05 por 10 a la 9 todo eso entre por 10 a la 3 más 2000 por 8 por 10 a la 8 J por 115.62 por 10 a la 12 resolviendo esto tenemos 6.3 igual a la resistencia más J que es 0.62 entre 5 por 10 a la 3 más J 0.075. Una vez resuelto esta fracción tenemos valor de 2.482.21 más 83.73 ohms. Representándolo de manera exponencial, puedo observar que la raíz de 4.482 más exponencial 1.93. Tomando en cuenta que para sacar la raíz de un número completo lo hacemos de la siguiente manera. La exponencial elevada a la forma de la lógica más 360 grados por K sobre K representa el valor que va a variar del ejemplo de la raíz, la raíz cuadrada varía entre 0 y 1. Y n es el que tiene la raíz cuadrada y el valor sería 2. Resolviendo esto tenemos 49.84 que elevado a la J 0.965. Esto lo llevamos a recalcular y tenemos un valor total de impedancia característica de 49.83 más 0.84 ohms. Por otro lado, la impedancia de carga. La impedancia de carga es una componente que demanda energía y potencia. Normalmente está en paralelo con el terminal de salida del circuito, es decir, que está en paralelo con la impedancia de salida.
siguiente primera resistencia más la reactancia positiva. Sustituyendo tenemos 10 más j por 2pi por 10 a la 8 por 10 por 10 a la 9. Eso nos da un valor, ya llevándolo a polar, de 11.81 como número de energía por metro. Luego, la diferencia de entrada. La diferencia de entrada no es más que la diferencia equivalente que nuestra fuente de energía. Si dicha fuente de energía es un valor conocido, ya sea de corriente de voltaje, viceversa, puede ser calculado de la intención. Tenemos aquí la fórmula para calcularla. Vemos que necesitamos la tangente hiperbólica de la constante de expansión completa. Entonces, para ello, primero debemos buscar la constante de propagación completa. Constante de propagación completa va a ser igual a la raíz de la reactancia, la resistencia, la reactancia de la resistencia, por la constancia más la distancia positiva. Dividiendo valores, que ya no tenemos un total de menos 13.23 más 5.37. Esto igual sacamos la raíz del complejo como si fuera en el paso anterior. Tenemos 13.30 la bomba a la 5.0. Igual esto lo transformamos a polar, tenemos un 3.65 con ángulo de 87 con 0.45 y finalmente en recalcular tenemos 0.19 más 3.65. Ahora calcularemos la tangente de la constante de comparación completa. Teniendo en cuenta que la tangente hiperbólica la podemos representar como una exponencial que tengo e elevado a la 2 por la constante de comparación completa sobre el exponencial elevado a la 2 por la constante de comparación compleja más 1, nos daría un resultado igual a la exponencial elevado a 0 a 2 por 0,19 más 0,65 por 0,01. Este 0,01 sería la longitud de esta estructura en este caso, que es igual a menos 1 entre la exponencial elevado a 2 por 0,19 más 0,65 por 0,01 más 1. Para resolver esto tenemos que tomar en cuenta que tanto el 2 como el 0,01 son escalares, por lo cual lo podemos multiplicar una vez, lo cual nos estaría dando un resultado equivalente a la exponencial elevada a 0,02 tanto arriba como abajo. Para resolver esto procedemos a hacer una propia distintiva tanto aquí arriba como aquí abajo y tomaríamos en cuenta que por la propiedad exponencial de la suma, esto lo podemos separar de la siguiente manera. Exponencial elevado a la 3,8 por 10 a la menos 3 es multiplicar al exponencial elevado a 0,073 j menos 1 entre exponencial a 3,8 por 10 a la menos 3 que multiplica a la exponencial elevado a la 0,073 j más 1. Resolviendo la exponencial y representando la curva polar, tendríamos que la tangente hiperbólica de la constante de propagación compleja nos está dando un resultado de 1 con coordenada de 0,073 menos 1 entre 1,0,073 más 1. Al transformar este ángulo que nos está dando en radianes a grados, nos daría que la tangente hiperbólica de la constante de propagación compleja nos está dando 1 con un ángulo de 4,18 menos 1 entre 1 con un grado de 4,18 más 1. Resolviendo esta división nos está dando 2 por 10 a la menos 15 más 0,04. Ahora sí podemos proceder a calcular la z de entrada, ya que tenemos la tangente hiperbólica, la constante de comparación compleja, por medio de la siguiente fórmula, que es la z de entrada por multiplicada por la longitud que estamos evaluando
es igual a Z0 por ZL, en este caso la que ya evaluamos, que es 1 más Z0 por la tangente hiperbólica de la constante de propagación compleja entre Z0 más Z1 multiplicado por la tangente hiperbólica de la constante de propagación compleja. Sustituyendo todos estos valores en la fórmula, nos dará un resultado de Z de entrada igual a Z sub 0 que multiplica a 10 más 2πj más 49,83 más 0,84j sumado, perdón, multiplicado por 2 por 10 a la menos 15 más 0,04j entre 49,83 más 0,84j sumado a 10 más 2πj que multiplica a 10 a 2 por 10 a la menos 15 más 0,04j. Esto nos da un resultado de Z de entrada que multiplica a 10 más 2πj más menos 0,03 más 1,99j entre 49,83 más 0,84j que suma a menos 0,25 más 0,4j. Aplicando aquí los procesos, nos está un Z de entrada igual a 9,97 más 8,27j entre 49,58 más 1,24j, lo que nos está dando un resultado de 49,83 más 0,84j que multiplica a 0,21 más 0,16j. Por lo tanto, para la longitud igual a 0,01 metros, la Z de entrada nos está dando un valor igual a 10,23 más 8,15j o llevando los números naturales nos estaría dando 13,16 con un ángulo de 38,27. Tenemos que tomar en cuenta que para la longitud de 0,1 y de 1 metro tendremos que realizar el mismo procedimiento pero cambiando la longitud en su teoría en la fórmula. En este caso la cambiaríamos aquí en 0,01, procederíamos a que sea 0,1 y cuando trabajemos con un metro la cambiaríamos a 1 y sus resultados totales serían para 1 metro, para 0,1 la Z de una entrada 13,03 más 25,14j, su equivalente sería 28,32 con un ángulo de 62,60. Y para 1 metro tuvimos que la Z de entrada nos está regada de 19,30 más 8,30j y su equivalente sería igual a 21,01 con un ángulo de 23,27 grados. Muchas gracias. Bien, mi nombre es Laura López y a continuación vamos a dar una explicación sobre la resolución del ejercicio número 3. El enunciado nos dice: para el siguiente circuito con línea de transmisión, calcule el coeficiente de reflexión de la carga, razón de onda estacionaria, la impedancia de entrada y asumir que la impedancia característica es de 50 ohmios, la impedancia de carga de 40 más J20 ohmios, y nos dan dos longitudes, la A, que es un cuarto de longitud de onda, y la B es 0.35 lambda, y nos dan el diagrama del ejercicio. Antes de comenzar a resolverlo, hay cosas que deberíamos saber. Hay conceptos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, que en los sistemas de comunicaciones las líneas de transmisión encuentran pues numerosas aplicaciones, no solo en el transporte de señales entre una fuente y una carga, sino también como entre circuitos resonantes, filtros y acopladores de impedancia. Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen el transporte de señales telefónicas, datos y televisión, así como la conexión entre transmisores, antenas y entre las antenas y los receptores. El análisis de las líneas de transmisión requiere de la solución de las ecuaciones de campo electromagnético que están sujetas a las condiciones de fronteras impuestas por la geometría de la línea y en general no pueden aplicarse la teoría clásica de circuitos que ya conocemos, ya que ésta se ocupa de circuitos con parámetros concentrados,
en tanto que una línea, pues los parámetros son distribuidos. Dichos parámetros pues son la resistencia, la inductancia, la capacitancia y la conductancia. Y en los circuitos eléctricos convencionales, estos están concentrados en un solo elemento o en un componente bien localizado que está físicamente. Se considera que el circuito, los parámetros son concentrados cuando las dimensiones físicas de sus componentes, incluyendo los hilos de conexión, son mucho menores que la longitud de onda de la energía manejada por el circuito. Si las dimensiones del circuito y sus componentes son comparables a la longitud de onda o menores que esta, el circuito debe considerarse como de parámetros distribuidos y su tratamiento requiere de la teoría de las líneas de transmisión, que es derivada de la teoría del campo electromagnético. Así, en una línea de transmisión, la resistencia, la inductancia, la capacitancia o conductancia no pueden considerarse concentradas en un punto determinado de la línea, sino distribuidos uniformemente a lo largo de ella. Es por esto que existen los parámetros primarios de las líneas de transmisión. Como mencionamos antes, los parámetros son resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia. Estos se ven reflejados en series por unidad de longitud. La resistencia expresada con la letra R, la inductancia con L, capacidad en paralelo por longitud con la letra C y la conductancia en paralelo por unidad de longitud con la letra G, y sus unidades que vemos acá en el cuadro. Una vez que ya conocemos cuáles son estos parámetros primarios de las líneas de transmisión, podemos comenzar entonces con la resolución del ejercicio. Cuando vemos lo que nos están solicitando, en primer lugar pues están requiriendo en el ejercicio hallar el coeficiente de reflexión de la carga. Bien, en voltaje, las terminales de la carga es la suma de dos voltajes, es decir, hay un voltaje incidente debido al generador, que es el voltaje de entrada V sub I, y otro reflejado por la carga, que es V sub R. La relación entre el voltaje reflejado y el incidente es lo que se designa como coeficiente de reflexión. Este coeficiente de reflexión en la carga se puede calcular utilizando la expresión gamma, que es la letra griega que se utiliza para denominar el coeficiente de reflexión, es igual a la impedancia de carga sobre la impedancia característica menos 1 sobre la impedancia de carga sobre la impedancia característica más 1. Haciendo esta fórmula más simple, queda que el coeficiente de reflexión es igual a la impedancia de carga menos la impedancia característica sobre la impedancia de carga más la impedancia característica. Si sustituimos estos valores de la fórmula con los que ya tenemos en el enunciado, pues vamos a tener que la impedancia de carga, que es J más 40 ohmios, menos la impedancia característica, que es 50 ohmios, sobre 40 más J 20 ohmios más 50 ohmios, porque nos da este resultado con un ángulo. Bien, sabemos que por fórmula estamos trabajando con la impedancia característica y en general Z sub 0 es un elemento complejo, que quiere decir que tiene una parte real y una parte imaginaria, que es lo que vemos cuando tenemos el número 40 con el número real y más J20 es nuestra parte compleja, nuestra parte imaginaria. Esto es lo que quiere decir que hay un desfasaje entre la onda de tensión y corriente. Es así que tenemos el ángulo de 1.81 grados, es el ángulo que hay de desfasaje entre la señal de la corriente y la onda de la tensión. Bien, lo otro que nos piden es hallar la relación de onda estacionaria. La relación de onda estacionaria se puede definir como la relación entre el máximo valor y el mínimo valor de tensión sobre la línea. Cuando una línea no está acoplada, es decir, que está terminada en su impedancia característica, parte de la energía incidente sobre la carga es reflejada hacia el generador. Entonces la relación entre el voltaje de la onda reflejada y el de la onda incidente, como ya hemos mencionado antes, es el coeficiente de reflexión. Este hecho da lugar a que a lo largo de la línea se forme una onda estacionaria con máximos y mínimos de voltaje y corriente a distancias fijas a lo largo de la línea y que tiene la forma mostrada en la figura que está acá. La ROE, que también es conocida como SWR por sus siglas en inglés de Standing Wave Ratio, es siempre real y positiva.
Cuando la línea está acoplada, la impedancia de carga va a ser igual a la impedancia característica. Si no hay onda reflejada, en estas condiciones la ρ es igual a 1. Si la línea está terminada en un circuito abierto o en un cortocircuito, hay una reflexión total y la ρ es igual a infinito. La relación de onda estacionaria es importante, ya que a diferencia del coeficiente de reflexión, es muy fácil de hallar y es un parámetro que podemos medir y da una indicación de las condiciones de funcionamiento de la línea y del acoplamiento de esta a la carga y al generador. De lo que ya conocemos del coeficiente de reflexión, tenemos que el coeficiente de reflexión es igual a la división del voltaje máximo en su valor absoluto menos voltaje mínimo entre el valor absoluto del voltaje máximo más el valor absoluto del voltaje mínimo. Sabiendo que esto que tenemos aquí es igual que decir que el coeficiente de reflexión es igual a ρe menos 1 sobre ρe más 1. Pero como ya nosotros tenemos el valor del coeficiente de reflexión, lo que haremos es un simple despeje de esa fórmula y vamos a obtener que el SWR es igual a 1 más el valor absoluto del coeficiente de reflexión sobre 1 menos el valor absoluto del coeficiente de reflexión. Es decir, nuestra relación de onda estacionaria es igual a 1 más 242.5 sobre 1 menos 242.5. Hay que tomar en cuenta acá que nuestra relación, que el coeficiente de reflexión nos daba además de 242.5 un valor del ángulo. Pero si recordamos la teoría que acabamos de exponer hace poco, el ángulo es la parte imaginaria y la relación de onda será siempre, además de positiva, un elemento real. Es decir, vamos a omitir la parte imaginaria y solamente vamos a trabajar con la parte real, que son 242.5. Entonces, al hacer el cálculo, vamos a obtener el valor de la relación de onda estacionaria, que es 1.65 aproximado. Mi nombre es María Peraza y para continuar con esta clase magistral, les explicaré el tercer ejercicio de líneas de transmisión. En este ejercicio nos dice, para el siguiente circuito con línea de transmisión, calcula el coeficiente de reflexión en la carga R y el SWR en la línea. El coeficiente de reflexión, para que muchos entiendan, no es más que la relación entre el voltaje de la onda que es incidente y la onda que es reflejada, como podríamos verlo a través de esta imagen, la onda que incide y la onda que es reflejada. Esa relación es la que se mide a través de ella. Y el SWR, o también llamado ROE, relación de onda estacionaria, es más que un índice de la potencia que es enviada efectivamente y la potencia que es devuelta por la línea en la línea de transmisión. Además nos pide que calculemos la impedancia de entrada ZI en la línea, asumiendo que la impedancia característica es 50 ohms y la impedancia de carga, que es la que va acoplada a la línea de transmisión, es 40 más J20 ohms. Y nos piden que hagamos los cálculos tanto para una longitud de lambda entre 4 y para una longitud de 0,35 lambda. Para empezar con la explicación, es de verificar que, como ya mi compañera lo había explicado, el coeficiente de reflexión se calcula mediante la siguiente fórmula: la impedancia de carga menos la impedancia característica, entre la impedancia de carga más la impedancia característica, y se sustituyen los diversos valores. Así obtuvimos, o ella obtuvo en esta caso, el siguiente valor para el coeficiente de reflexión, mientras que para la relación de ondas estacionarias se obtuvo un valor de 1,65. Ahora bien, sabiendo que la impedancia de entrada se calcula mediante la siguiente fórmula: impedancia característica que multiplica a ZL más J0 por la tangente de fase, esta sería la fase de la longitud, la fase multiplicada por la longitud entre la impedancia característica más JZL por la misma tangente. Este argumento tiene a beta, que es la constante de fase, y tenemos la longitud, que como ya vimos, para este caso sería de lambda entre 4. Ahora empezamos a sustituir los valores. Entonces, ¿qué nos dejamos tal cual? ZL más J0 por la tangente de beta
que ya no lo había dicho, pero beta para este caso va a modificar 2pi entre lambda, es un valor de beta. Lo sustituimos más, por la longitud de la línea de transmisión que es de lambda entre 4. Entonces, sustituimos en la parte de abajo por el mismo valor y obtenemos que 2pi entre 2, entre lambda, por lambda entre 4, tuvimos una tendencia de pi medio. Tenemos que tener en cuenta que trabajar con tangentes es muy veces muy complicado, por lo que para este ejercicio aplicaremos un artificio matemático, que si bien recordamos, la tangente no es más que el seno entre el coseno. Y procederemos entonces a realizar la respectiva sustitución. Entonces sería el seno de pi medio entre el coseno de pi medio, teniendo en cuenta que como estamos utilizando el artificio matemático, entonces la impedancia de carga que aquí tenía de forma lineal, la dividiremos ahora entre 1 y aplicaremos un artificio matemático en la parte de abajo. Entonces, al sustituir esta fórmula, tenemos que tener en cuenta que el seno de pi medio es 1 y el coseno de pi medio es 0. Entonces, al conocer, al tener conocimiento de esta propiedad trigonométrica, haremos una simplificación en donde el seno de pi medio queda para este caso, pero los cosenos de pi medio siguen. Y al hacer la doble C, el coseno de pi medio contra el coseno de pi medio siguen. Entonces, nos quedaría en la fórmula para z de entrada, la z característica multiplicada por z sub 0 entre la impedancia de la carga, dándolo un valor o una ecuación de la impedancia característica al cuadrado entre la impedancia de carga. Sabemos que la impedancia característica viene dada por superficie óptica, y la impedancia de carga viene dada por 40 más j20, obteniendo en este caso para la entre 4 una impedancia de entrada de 50 menos j25 llevando a pagar sería 55,9 con un ángulo de 96,56 grados ópticos. Ahora les explicaré el mismo procedimiento, pero para la longitud de 0,35 lambda. Como ya sabemos, se sigue aplicando la misma ecuación, pero en este caso cambia un poco. Y aquí no sería lambda entre 4, sino que sería 0,35 lambda. Aquí, como tenemos un argumento tan grande, como tal construido, podremos hacer la respectiva multiplicación lineal, dándonos como resultado que la tangente sería de 0,6 tanto la parte de arriba como la parte de abajo, porque se hay que simplificar el formato. Pero tenemos que tener en cuenta que estos valores son importantes, en radianes, por lo que tendríamos que transformar este valor de radianes, al que se a grado. Tenemos que transformar el ángulo de radianes a grados. Entonces sería 180 grados que vaya aquí. Podríamos decir cuántos grados entonces equivaldría a 0,6 aquí. Hacemos una respectiva recaída y le damos un ángulo de 126 grados. Y al obtener estos 2 grados, empezamos a hacer las diversas sustituciones en la fórmula. Entonces sería una impedancia de carga 40 por 20 cosas, sería J por la impedancia característica que es 50 ohms y la tangente de 126 como veníamos calculando. Y aquí procedemos a hacer lo mismo, pero sustituyendo los respectivos valores. Sería la impedancia característica, aquí sería la impedancia de carga y nuevamente la tangente. Al sustituir todos estos valores y al hacer la respectiva recta, posteriormente sustitución, obtendremos para lambda de 0,35 para la longitud de 0,35 lambda una impedancia característica de 33,17 con un ángulo de menos 5 con 29 grados ópticos. Si lo queremos saber en forma rectangular, dejaríamos hasta esta parte. Tengo que caracterizar que las aplicaciones de la línea de transmisión son diversas. No solamente pensemos que ella sirve para transportar señales de una fuente y una carga. Tiene diversas aplicaciones. Por ejemplo, se utilizan los resonantes como filtros o como calculadores de impedancia.
sabor del